En el sofocante verano de 2023, cuando las temperaturas en Monterrey alcanzaron los 42 grados Celsius y el aire dejó de vibrar con olas de calor que distorsionaban la vista de los cerros circundantes, la ciudad se preparó para reabrir el complejo acuático Las Palomas, un lugar que había permanecido cerrado durante más de 5 años debido a una serie de accidentes inexplicables que empañaron su reputación. El complejo, ubicado en un rincón olvidado de la colonia San Nicolás de los Garza, fue en su día el orgullo indiscutible de la comunidad regiomontana, un oasis azul donde las familias trabajadoras se congregaban religiosamente cada fin de semana para escapar del calor implacable que caracterizaba los veranos del norte de México. Las instalaciones se construyeron en 1987 con fondos federales destinados al desarrollo de espacios recreativos populares, en una época en que el gobierno mexicano invertía fuertemente en infraestructura social. El proyecto incluyó una alberca principal olímpica, 2 albercas auxiliares para niños, amplios vestidores con regaderas de agua caliente, una cafetería que ofrecía tortas ahogadas y aguas frescas, e incluso una pequeña tienda donde se podían comprar gafas protectoras, trajes de baño y bronceadores. Durante casi 2 décadas, Las Palomas fue sinónimo de alegría familiar, el lugar donde generaciones de regiomontanos aprendieron la lección, celebraron cumpleaños y crearon recuerdos para toda la vida. Antes de continuar con esta dramática historia que sacudió los cimientos de la sociedad regional de Montana, los invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal y dejar sus comentarios desde la Ciudad de México o desde cualquier parte del mundo. Su apoyo incondicional nos ayudará enormemente a seguir ofreciendo contenido de calidad como el que están escuchando, historias reales que han forjado la historia de nuestro país. Rodrigo Herrera Maldonado, ingeniero civil de 34 años egresado del prestigioso Tecnológico de Monterrey, fue contratado específicamente por el municipio de San Nicolás de los Garza para supervisar la ambiciosa renovación del complejo Las Palomas. Era un hombre robusto de mediana estatura, con manos bronceadas y resilientes tras más de una década de trabajo bajo el intenso sol de Nuevo León. Sus ojos marrones, usualmente protegidos por lentes de seguridad amarillos, habían presenciado proyectos de todo tipo, desde la construcción de centros comerciales hasta la renovación de escuelas públicas en barrios marginados. Creció en la colonia Santa Catarina, hijo de un militar y una maestra de primaria, y conocía de cerca las historias y leyendas urbanas que se extendían por lugares como Las Palomas, pero siempre las desestimó como meras supersticiones populares alimentadas por la inclinación de México por lo sobrenatural y lo inexplicable. Su equipo de trabajo estaba formado por hombres de confianza, trabajadores experimentados que lo habían acompañado en diversos proyectos a lo largo de los años. Carlos Mendoza, su mano derecha y asistente de mayor confianza, era un hombre de 48 años con bigote, particularmente al estilo norteño clásico, y un marcado acento montano regional que a veces resultaba difícil de entender para los extranjeros. Había trabajado en la construcción desde sus últimos años, cuando abandonó la construcción para ayudar a mantener a su numerosa familia. Tenía 2 hijos y una esposa que trabajaba en una maquiladora de autopartes y conocía Monterrey como la palma de su mano. Los otros miembros del equipo incluían a Miguel Sánchez, especialista en sistemas hidráulicos, Antonio Ramírez, especialista en estructuras de concreto,
y 2 trabajadores más jóvenes que recibieron legados de residentes rurales de Zacatecas que buscaban mejores oportunidades económicas en la próspera área metropolitana de Monterrey. El 15 de julio de 2023, una fecha que quedaría grabada para siempre en la memoria de todos los involucrados, Rodrigo llegó al complejo Las Palomas, acompañado de su equipo completo. Era luna llena, y el sol comenzaba a calentar el asfalto hasta el punto de que el aire ondulaba como el agua. La estructura de hormigón armado del complejo mostraba claramente las implacables cicatrices del tiempo y el abandono. Grietas serpenteantes que recorrían las paredes como ríos secos, baldosas sueltas que creaban un mosaico irregular de colores descoloridos que alguna vez fueron azul brillante y blanco prístino, y una espesa capa de deseo chihuahuense, como la de un pulpo, que cubría meticulosamente cada superficie expuesta. Los vestuarios, que antes resonaban con risas y conversaciones animadas, ahora olían intensamente a humedad acumulada y persistente, y a ese particular aroma a abandono que solo el tiempo puede crear. Los trampolines oxidados se erguían como esqueletos metálicos amenazantes contra el cielo áspero e implacablemente azul del norte de México. Sus superficies, una vez brillantes, ahora estaban cubiertas de óxido rojo que goteaba como lágrimas sobre el concreto maltratado. «Oh, dale, jefe», murmuró Carlos con su voz ronca y penetrante, mientras se ajustaba el casco amarillo y observaba las instalaciones con una mezcla de nostalgia y aprensión que no podía disimular. «Este es el lugar para los buenos escaladores. Mi abuela, que en paz descanse, siempre me contaba que aquí ocurrieron cosas muy feas en los últimos años antes de que cerraran. Decía que tenía el espíritu de quienes vivieron allí y nunca encontraron la paz». Rodrigo se ajustó meticulosamente el casco de seguridad reglamentario y colocó con cuidado los planos arquitectónicos originales del proyecto sobre el capó de su camioneta Ford F-150 blanca, con los documentos protegidos por fundas de plástico transparente que brillaban a la luz de la mañana. La renovación completa que emprendió fue ambiciosa y exhaustiva. Incluyó la instalación de un sistema de filtración completamente nuevo y modernizado, la reparación exhaustiva de todas las tuberías principales que se habían corroído durante años de abandono, el reemplazo completo del sistema eléctrico para cumplir con las nuevas normas de seguridad y la instalación de bombas de agua de última generación y más eficientes energéticamente. Sin embargo, antes de comenzar cualquier trabajo de renovación, fue necesario vaciar por completo la piscina principal, que inexplicablemente se había llenado permanentemente durante todos esos años de abandono, cubierta solo por una lona verde industrial que ahora tenía chorros podridos en el fondo como la piel descompuesta de alguna criatura acuática gigante. «Son solo cuentos de viejas, Carlos», respondió Rodrigo con la seguridad propia de un hombre culto y racional, aunque por dentro no pudo evitar un ligero escalofrío involuntario al ver una inesperada ráfaga de viento caliente chirriar amenazadoramente contra las estructuras metálicas oxidadas que rodeaban la piscina. «Trabajaremos con profesionalismo y eficiencia. Cuanto antes terminemos este proyecto, mejor para todos. El municipio quiere tener esta lista para el próximo verano». El primer día de trabajo transcurrió aparentemente sin incidentes significativos, siguiendo la rutina constante que Rodrigo había perfeccionado durante años de experiencia en proyectos similares. El equipo instaló meticulosamente bombas de drenaje industriales en puntos estratégicos alrededor de la piscina y comenzó el lento pero constante proceso de extracción del agua que había permanecido estancada durante décadas y años. Era un líquido inquietantemente turbio, de un color verde oscuro que parecía una tela, con un olor extraño y penetrante que nadie pudo identificar con exactitud.
La fragancia combinaba notas de hierro oxidado, vegetación en descomposición y algo más sutil pero profundamente desagradable, que parecía adherirse a las fosas nasales y persistir mucho después de alejarse de la fuente. Para ser un poco mediocre, cuando el sol alcanzaba su punto más alto y cruel en el cielo vacío, el nivel del agua bajaba considerablemente, revelando gradualmente las paredes interiores de la piscina, cubiertas por una película verde viscosa y resbaladiza que brillaba de forma casi iridiscente bajo la luz solar directa, como si estuviera viva. Fue Carmen Vázquez, la nueva supervisora de seguridad contratada específicamente por el municipio para este proyecto, quien notó con su ojo experto que algo definitivamente no andaba bien en las profundidades de la piscina. Carmen tenía 42 años de experiencia, siendo madre soltera y cabeza de familia de adolescentes con problemas que asistieron a un entrenamiento federal en el centro de Monterrey. Y había trabajado durante una década en la Policía Municipal de San Nicolás antes de decidir cambiarse a este trabajo aparentemente más tranquilo y seguro que le permitía pasar más tiempo con sus hijos por las tardes. Su instinto, afinado y perfeccionado por años de patrullaje en las llamadas más peligrosas y conflictivas del área metropolitana de Monterrey, donde habían visto de todo, desde robos menores hasta homicidios brutales, nunca le falló en situaciones que requerían atención especial. «Rodrigo», gritó al final con voz seria y preocupada, mientras observaba atentamente cómo el agua seguía bajando lentamente por las bombas industriales, que rugían constantemente con su monótono ruido mecánico. «Ven aquí, por favor. Necesito que me ayudes con algo que me preocupa». Mientras se acomodaba para caminar sobre el hormigón caliente que irradiaba ondas de calor a sus botas de trabajo, Carmen señaló con decisión el centro geométrico de la piscina principal con el dedo índice extendido. A medida que el nivel del agua seguía bajando gradualmente, algo profundamente extraño e inquietante comenzó a hacerse visible en el fondo de hormigón. No se trataba solo de los residuos acumulados y los estanques que uno esperaría encontrar tras años de abandono total. Horas secas, pequeñas ramas, como algunas botellas de plástico o latas de refresco arrastradas por el viento. Había formas geométricas que parecían demasiado regulares, demasiado organizadas sistemáticamente, para ser basura común y corriente arrastrada al azar por los elementos a lo largo de los años. ¿Ves eso desde ahí abajo?, preguntó Carmen, entrecerrando sus ojos marrones y protegiéndolos del reflejo del sol en el agua con la mano derecha extendida a modo de visera. Parece que hay algo metálico pesado en el fondo, algo que definitivamente no debería estar aquí de forma natural. Rodrigo siguió atentamente la dirección de su mirada fija e inmediatamente sintió un inexplicable escalamiento a lo largo de toda su columna vertebral, desde la nuca hasta la base de su espada. De hecho, en el fondo del estanque se distinguían cada vez más formas alargadas y oscuras que formaban patrones casi geométricos, líneas paralelas que se extendían desde la parte menos profunda hasta la más profunda. Las formas tenían la inconfundible apariencia de metal corroído, pero estaban dispuestas de una manera que sugería una intervención humana deliberada, no el resultado aleatorio del tiempo y los elementos naturales. Tras una breve consulta entre ambos, decidimos prudentemente esperar hasta el día siguiente, cuando el proceso de drenaje del estuario estuviera completamente terminado, para investigar más a fondo y determinar la exacta naturalidad de lo descubierto. Esa noche interminable, Rodrigo no pudo dormir tranquilo en su pequeño departamento de 2 recámaras ubicado en el centro histórico de Monterrey, cerca de la Macroplaza y el Palacio Episcopal. Las imágenes persistentes de estas extrañas e inquietantes formas se reproducían obsesivamente en su mente como una película en bucle,
mientras escuchaba el zumbido constante e hipnótico del tráfico nocturno que no cesaba en las avenidas principales, mezclado con el zumbido eléctrico del aire acondicionado que combatía valientemente el calor nocturno que rara vez bajaba de los 30 grados Celsius en Monterrey durante el verano. Había algo profundamente perturbador en la forma precisa en que estas formas se desarrollaban en el fondo de la alberca, como si siguieran algún tipo de patrón deliberado y cuidadosamente planeado, algo que su mente racional de ingeniero no podía explicar satisfactoriamente por causas naturales o accidentales. A las 6 de la mañana siguiente, cuando el aire aún conservaba algo de la relativa frescura de la madrugada, antes de que el sol comenzara su incesante labor de calentamiento en el valle donde se ubica Monterrey, Rodrigo llegó al complejo Las Palomas con mucha ventaja sobre el resto de su equipo. El sol apenas comenzaba a asomarse tímidamente tras las características colinas que rodean la ciudad como guardianes silenciosos, tiñendo gradualmente el cielo con los tonos naranjas, rosas y dorados característicos de los espectaculares amaneceres del norte de México. La alberca principal estaba prácticamente vacía, con solo unos centímetros de agua turbia y estancada en las partes más profundas, donde las bombas no podían extraer por completo el líquido estancado. Lo que vi en el fondo de concreto expuso que instintivamente hizo retroceder varios pasos, con el corazón latiendo con fuerza y una sensación de náuseas creciendo en la boca del estómago. Sobre el agrietado suelo de hormigón de la piscina había exactamente 5 líneas perfectamente paralelas de pesadas cadenas industriales, las que se suelen usar en la construcción para mover cargas de varias toneladas, que se deslizaban meticulosamente ordenadas desde el extremo menos profundo hasta el punto más alto de la estructura. Cada cadena estaba perfectamente estirada y tensa, como si soportara algo de peso considerable durante un periodo prolongado. Las baldosas metálicas mostraban claros signos de corrosión avanzada, con manchas de óxido rosadas que se habían filtrado al hormigón circundante, creando patrones que separaban las manchas de sangre seca. Pero lo que ocurrió fue que el estómago de Rodrigo se contrajo violentamente en un espasmo de horror, dejándolo enganchado y enredado en estas cadenas oxidadas como macabros adornos de una pesadilla. Trozos de lienzo podridos y descompuestos, fragmentos de lo que claramente fueron ropas humanas, pegados lánguidamente a las telas oxidadas como tiras de yeso. Los colores originales de los lienzos han desaparecido casi por completo, dejando solo tonos grisáceos y marrones de descomposición prolongada. Y entre estos círculos de material textil completamente descompuesto, Rodrigo distingue con horror formas crecientes que su mente educada y racional se niega rotundamente a procesar. Fragmentos inconfundibles de cuerpos humanos blanqueados por el tiempo y la exposición química, mechones de cabello humano de diferentes colores y texturas flotando suavemente en las aguas residuales como algas acuáticas, y lo que parecen ser dientes dispersos que brillan con un blanco amarillento bajo la luz de la mañana. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente mientras buscaba su celular en el bolsillo de su camisa de trabajo y marcaba el número de Carmen con dedos temblorosos. La llamada fue directa al botón de voz electrónico con el mensaje pregrabado. Inmediatamente intenté llamar a Carlos, pero también contesté, probablemente porque iba camino al trabajo. El complejo Las Palomas estaba sumido en un silencio sepulcral, roto solo por el goteo constante y rítmico de las viejas tuberías que seguían drenando. El susurro apenas perceptible del viento matutino entre las estructuras abandonadas y el rápido latido de su propio corazón, que resonaba en sus oídos como tambores de guerra. Rodrigo se acercó muy lentamente al borde de la piscina vacía,
agarrándose a la barra de acero inoxidable que la rodeaba para mantener el equilibrio, mientras sus piernas se ablandaban con la caída. El olor que emanaba del fondo expuesto era ahora absolutamente inconfundible e insoportable. Era el hedor dulce, nauseabundo y penetrante de la descomposición orgánica avanzada, un aroma que cualquiera que hubiera encontrado un animal muerto después de varios días reconocería al instante. Sin embargo, este olor había permanecido mezclado y enmascarado durante tanto tiempo por los residuos químicos del cloro y la humedad estancada que había pasado completamente desapercibido hasta este momento de horrible revelación. Mientras observaba las cadenas con morbosa fascinación, comenzó a contar meticulosamente las líneas. 1, 2, 3, 4, 5 líneas perfectamente paralelas que se extendían por toda la piscina. En cada una, los restos humanos estaban espaciados de forma uniforme y sistemática, como si estuvieran colocados sistemáticamente a intervalos regulares y medidos con precisión matemática. La cadena más larga, que se extendía hasta la parte más profunda de la piscina, tenía al menos otro punto claramente distinguible donde se podían identificar restos humanos significativos, cráneos parciales, costillas, huesos grandes de brazos y piernas. El sonido distante de un motor diésel acercó gradualmente la bolsa, rompiendo abruptamente su hipnótico trance de horror. Era la camioneta insignia de Carlos, una Chevrolet Silverado roja del 2015, con una caja llena de herramientas de construcción, acompañada puntualmente por otros 3 trabajadores de maquinaria. Rodrigo corrió desesperado hacia ellos, agitando los brazos frenéticamente por encima de la cabeza para llamar su atención antes de acercarse demasiado a la piscina y ver lo que había descubierto. «¡No te acerques!», gritó, con la voz entrecortada por la tensión y la conmoción, y su voz resonó en el aire matutino, que aún conservaba algo de frescura. «¡Llama a la policía inmediatamente! ¡Es la escena de un crimen!». Carlos bajó lentamente de su camioneta, con una expresión de genuina confusión grabada en el rostro, curtida por décadas de trabajo bajo el sol. Era un hombre que lo había visto prácticamente todo en sus 3 años de trabajo en la construcción, desde graves accidentes laborales hasta derrumbes que se cobraron vidas, pero nunca antes Rodrigo lo había visto en un estado de agitación y pánico tan extremo que rozaba la histeria. «¿Qué pasa, jefe?». «En la piscina hay cadáveres, Carlos, muchos cadáveres humanos encadenados en el fondo como animales», logró articular Rodrigo entre jadeos. Sus palabras salían en ráfagas irregulares mientras intentaba controlar su respiración acelerada. Las siguientes horas fueron un torbellino caótico de actividad frenética que transformó por completo el ambiente en el complejo Las Palomas. Carmen comenzó a transmitir minutos después de que Rodrigo llamara al 911, seguida de cerca por una patrulla de la Policía Municipal de San Nicolás, cuyos agentes se presentaron con sirenas aullando y luces rojas y azules destellando en el aire matutino. Luego llamaron a técnicos especializados del Servicio Forense Estatal, al representante del Ministerio Público, a varios investigadores de política judicial y finalmente, como era inevitable en casos de esta magnitud, a reporteros y camarógrafos de los medios locales, quienes aparecieron como buitres atraídos por el inconfundible aroma a tragedia y sensacionalismo. El detective Mauricio Saldaña Morales, un hombre robusto de 48 años, con más de 10 años de experiencia, especializado en investigaciones de homicidios en el área metropolitana de Monterrey,
fue designado oficialmente como investigador principal del caso. Tenía la complexión robusta y la piel curtida típica de los norteños, un fanático de rasgos perfectos y ojos grises que habían presenciado demasiada violencia y muerte durante su extensa carrera policial. Su reputación como investigador meticuloso y tenaz era bien conocida en toda la región, lo que resultó en algunos de los casos más complejos y de mayor repercusión mediática de la última década. Mientras los técnicos forenses iniciaban el delicado y meticuloso proceso de documentar fotográficamente cada detalle de la escena del crimen, él interrogó exhaustivamente a Rodrigo, Carmen y a todos los miembros del equipo de construcción. ¿Cuándo fue exactamente la última vez que alguien tuvo acceso autorizado a estas instalaciones?, preguntó Saldaña con voz profesional y controlada, tomando notas detalladas en su libreta de cuero, desgastada por el uso constante. Según todos los registros municipales oficiales, el complejo Las Palomas cerró definitivamente sus puertas al público el 15 de septiembre de 2008. Respondió Carmen tras consultar minuciosamente los registros municipales digitalizados en su tableta oficial. Durante los últimos meses de funcionamiento se produjeron algunos incidentes menores, en su mayoría accidentales. Nada estadísticamente fuera de lo común para una instalación acuática pública de este tamaño, pero el municipio finalmente decidió mantener la seguridad permanente, principalmente debido a la falta de presupuesto suficiente para el mantenimiento adecuado y las reparaciones necesarias. No hay registros oficiales de que alguien haya tenido acceso autorizado o no autorizado al complejo desde esa fecha, insistió el detective. Rodrigo negó con la cabeza enfáticamente. Las instalaciones estaban completamente selladas y protegidas con vallas industriales de alta seguridad. Todas las puertas de acceso estaban soldadas profesionalmente con cordón de soldadura y todo el perímetro estaba cercado. Los vimos usar herramientas especializadas para cortar las cadenas de seguridad y permitir la entrada por primera vez en 5 años. El detective Saldaña estudió las cadenas y los restos humanos con la meticulosa atención de un examinador científico examinando muestras de laboratorio. Sin duda, eran cadenas industriales de acero galvanizado, del tipo que se utiliza en proyectos de construcción pesada para mover cargas de varias toneladas, pero mostraban signos inequívocos de haber estado sumergidas en agua clorada durante largos periodos. La disposición geométrica era demasiado sistemática y ordenada como para ser resultado de eventos aleatorios o accidentales. 5 líneas perfectamente paralelas, cada una anclada en puntos específicos del hormigón, cuidadosamente medidos por trabajadores industriales que las instalaron con herramientas especializadas. Esto definitivamente no fue improvisado ni fruto de un crimen pasional, murmuró para sí mismo mientras tomaba fotos detalladas con su cámara digital profesional. Alguien lo planeó y lo ejecutó con sumo cuidado y sistematización durante un período considerable de tiempo. Durante los siguientes días de intensa investigación, mientras técnicos forenses estatales y federales extraían cuidadosa y meticulosamente los restos humanos del fondo de concreto de la piscina, utilizando técnicas arqueológicas para preservar cualquier posible evidencia, comenzaron a surgir detalles cada vez más inquietantes sobre la verdadera magnitud del horror ocurrido en Las Palomas. El análisis preliminar de antropología forense indica que hubo al menos 3 víctimas identificables, hombres y mujeres de diversas edades, desde adolescentes hasta adultos de mediana edad. Los restos humanos más antiguos,
Según las primeras comprobaciones de datos forenses, datan de aproximadamente 5 años, coincidiendo casi exactamente con la fecha oficial de cierre del complejo al público. El caso se convirtió rápida e inevitablemente en el más sonado y mediático de la historia criminal reciente en todo el estado de Nuevo León. Medios nacionales enviaron corresponsales especializados desde la Ciudad de México, Guadalajara y otras ciudades importantes, mientras que cadenas internacionales como Univisión, Telemundo y CNN en español también desplegaron equipos de reporteros para destapar lo que rápidamente se convirtió en una historia de alcance internacional. La ciudad de Monterrey, normalmente orgullosa de su reputación como un centro industrial próspero y seguro, se vio profundamente conmocionada al descubrir que, durante más de una década, y en los medios de comunicación, décadas de personas inocentes fueron asesinadas sistemáticamente y sus cuerpos fueron escondidos en lo que alguna vez fue un lugar asociado exclusivamente con la alegría, la diversión familiar y los recuerdos felices de la infancia. Carmen, gracias a su década de experiencia en la policía municipal y a su profundo conocimiento de los procedimientos de investigación criminal, fue designada oficialmente por el alcalde para servir como enlace especializado entre la administración municipal y el equipo de investigación estatal y federal. Fue ella quien, durante sus sesiones nocturnas de revisión de expedientes en su pequeña oficina improvisada dentro del complejo Las Palomas, comenzó a identificar patrones extremadamente inquietantes en los registros que había estado estudiando meticulosamente noche tras noche a la luz de lámparas portátiles. Mauricio, le dijo al detective una tarde particularmente calurosa mientras supervisaba personalmente la cuidadosa extracción de más restos humanos por parte del equipo forense. Tienes que ver lo que descubrió en estos archivos de inmediato. Creo que encontró las identidades de las víctimas. Presentó una serie sistemática de denuncias oficiales de personas desaparecidas, rastreadas específicamente hasta 2007, poco antes del cierre oficial del complejo. Todos los casos contenían elementos profundamente perturbadores. Las víctimas fueron vistas por última vez en la zona de San Nicolás de los Garza o en comunidades vecinas. Todas las denuncias fueron debidamente presentadas por familiares consternados ante diversas comisarías, y los casos fueron archivados posteriormente como sin resolver, tras investigaciones que aparentemente no arrojaron pistas sustanciales. María González Rodríguez, de 23 años, trabajadora doméstica de Guadalupe. Según el testimonio de su empleadora, fue vista por última vez saliendo de su trabajo en la colonia Colinas de San Jerónimo aproximadamente a las 6:30 de la tarde, declaró Carmen en los documentos oficiales con voz controlada pero tensa. Roberto Hernández Castillo, de 31 años, mecánico automotriz especializado. Su esposa denunció que nunca llegó a casa tras salir de su departamento en la avenida Universidad. Lucía Morales Vega, de 19 años, estudiante de segundo semestre de Ingeniería Industrial en el Tecnológico de Monterrey. La lista continúa en esta página. Cada nombre representa una vida truncada, una familia destruida, sueños y aspiraciones que jamás se harán realidad. 32 nombres coinciden exactamente con el número preliminar de víctimas que los peritos forenses identificaron en el fondo de la piscina de Las Palomas. ¿Cómo es humanamente posible que ningún investigador conectara todos estos casos relacionados durante la investigación original?, preguntó Saldaña con una mezcla de frustración profesional y genuina incredulidad. Fueron, informó, sobre diferentes comandos policiales repartidos por el área metropolitana, en distintos turnos, durante varios meses, explicó Carmen tras revisar minuciosamente los protocolos de aquella época. En 2007 y 2008,
No existía un sistema informático integrado de información criminal que permitiera el cruce automático de este tipo de datos entre jurisdicciones. Cada caso individual se gestionaba por separado en el comando correspondiente, sin una comunicación efectiva entre los distintos departamentos. A medida que la investigación avanzaba con la precisión metódica de un reloj suizo, Rodrigo se vio completamente absorto en los aspectos técnicos y logísticos del crimen que había descubierto. Como ingeniero con experiencia en análisis estructural y gestión de proyectos, no podía evitar analizar constantemente la compleja logística de lo ocurrido en Las Palomas. ¿Cómo había logrado que el asesino o el grupo de asesinos transportara tantos cadáveres sin ser detectado por los vecinos ni las patrullas policiales? ¿Cómo instaló cadenas industriales y sistemas de cierre sin acceso a herramientas especializadas ni equipo pesado? ¿Y por qué había elegido Las Palomas específicamente como el lugar para perpetrar esta serie de crímenes sistemáticos? Sus noches se transformaban en sesiones intensivas de planos arquitectónicos, cálculos matemáticos y análisis de ingeniería. Estudié exhaustivamente los planos técnicos originales del complejo, incluyendo planos obtenidos del archivo municipal y otros proporcionados específicamente a la constructora original, buscando desesperadamente pistas sobre cómo alguien pudo haber accedido sin autorización, sin ser detectado por los sistemas de seguridad ni por los guardias tradicionales. Fue durante una de estas obsesivas sesiones nocturnas de investigación técnica, mientras revisaba planos de infraestructura de la década de 1980, que descubrí algo crucial que había pasado completamente desapercibido durante las investigaciones iniciales. Existía un túnel subterráneo de mantenimiento que conectaba directamente Las Palomas con el sistema de drenaje y alcantarillado municipal. El túnel se construyó originalmente a principios de la década de 1980 como parte del sistema de gestión de aguas pluviales y residuales para toda la zona de San Nicolás, pero fue completamente abandonado y vendido cuando la infraestructura municipal de agua se modernizó por completo durante la década de 1990. Los planos arquitectónicos originales aparentemente identificaron una galería subterránea de aproximadamente 2 metros de altura y 1,5 metros de profundidad que discurría directamente debajo de la poza principal de Las Palomas, conectándola con la red de túneles que se extendía kilómetros por debajo de toda el área urbana. Carmen Mauricio, me llaman esa misma noche de vez en cuando, con la voz tensa por una emoción contenida y descubierta. Creo que por fin he descubierto cómo hacerlo sin que me detecten. A la mañana siguiente, un equipo especializado de espeleólogos y exploradores subterráneos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, acompañados por técnicos de rescate urbano de Cruz Roja, exploraron sistemáticamente el túnel abandonado, utilizando equipo de iluminación profesional y cámaras de video. Lo que encontraron no solo confirmó las especificaciones técnicas de Rodrigo, sino que también reveló una planificación y sofisticación que superaron sus estimaciones más pesimistas. El túnel no solo había estado en uso activo durante años, sino que también había sido modificado y equipado específicamente para facilitar el transporte de cargas pesadas. Alguien había instalado profesionalmente un sistema completo de postes industriales, aros de acero y mecanismos de elevación que permitían transportar un peso considerable desde el sistema de drenaje municipal directamente a una posición más baja en la piscina principal. Las modificaciones fueron extensas y requirieron conocimientos técnicos avanzados. Se añadieron soldaduras especializadas, aros de hormigón armado y sistemas de ventilación para que el espacio fuera habitable durante periodos prolongados. Aún más inquietante y asombroso,
El túnel mostraba inconfundibles señales de uso reciente y continuo. Había huellas frescas de neumáticos en el suelo de hormigón, restos de cuerdas y candados aparentemente usados recientemente, sistemas de iluminación eléctrica improvisados pero funcionales, e incluso algunos objetos personales que parecían haberse perdido o abandonado durante el traslado de las víctimas. Un zapato de mujer, varios documentos de identidad dañados por la humedad y lo que parecían ser efectos personales como relojes y joyas. Esto cambia por completo nuestra perspectiva del caso, dijo Saldaña con gravedad mientras examinaba las fotos de alta resolución tomadas dentro del túnel. No estamos investigando los crímenes de un asesino solitario y con problemas mentales. Eso requirió una planificación a largo plazo, considerables recursos financieros, conocimientos técnicos especializados y quizás la certeza de la participación de más de una persona. La investigación se volvió considerablemente más compleja cuando los peritos forenses estatales completaron el análisis detallado de los restos humanos. Las víctimas no fueron asesinadas por homicidio accidental, como se teorizó inicialmente durante las primeras horas de la investigación. Los restos muestran signos inequívocos de traumatismos contundentes, cortes con instrumentos metálicos afilados y, en varios casos particularmente inquietantes, lo que los peritos identifican como marcas características de tortura sistemática y prolongada. Dr. Artur Ramírez Saldaña se dirigió con respeto profesional a la jefa forense, la doctora Elena Ramírez Salinas, una mujer de 52 años, con décadas de experiencia en medicina forense que ha trabajado en algunos de los casos más complejos y médicos del norte de México. ¿Qué podemos decir específicamente sobre las causas de muerte que se han determinado hasta el momento? La doctora Elena Ramírez ha examinado cuerpos humanos en prácticamente todas las condiciones imaginables a lo largo de su carrera profesional, desde accidentes laborales hasta homicidios por arma de fuego, pero este caso en particular la afectó profundamente. La meticulosa sistematización de la violencia, la calculada frialdad que rodea a los cuerpos por los que se pelean y la aparente duración del sufrimiento hablan de una mente no solo perturbada, sino específicamente entrenada para la aplicación sistemática del dolor y la humillación. Las víctimas fueron sometidas a sesiones de tortura durante largos periodos que duraron días, incluso semanas en algunos casos, explicó el médico con voz profesional pero tensa, señalando las radiografías detalladas que mostraban los cuerpos desde varios ángulos. Múltiples fracturas en diferentes etapas de curación indican traumas repetidos a lo largo del tiempo, cortes precisos que se infectaron y posteriormente cicatrizaron parcialmente antes de la muerte, y evidencia de desnutrición sistemática. Y todos presentan algo particularmente inquietante. Los restos muestran signos químicos inequívocos de haber estado sumergidos en agua altamente clorada. Entre las víctimas, una o dos seguían con vida. El silencio absoluto que siguió a esta revelación científica fue sepulcral y opresivo. La implicación era tan clara como aterradora. Las víctimas habían permanecido vivas y conscientes en la piscina, posiblemente encadenadas al fondo, durante largos periodos antes de ser finalmente asesinadas. El cloro preservó parcialmente los tejidos, pero también causó quemaduras químicas en la piel y los órganos internos, mientras las víctimas luchaban desesperadamente por sobrevivir. Carmen sintió una intensa náusea al imaginar vívidamente el horror indescriptible que habían vivido estas 32 personas inocentes. Cada una era un individuo único, con una familia que esperaba ansiosa en casa cada noche, con sueños, esperanzas y planes para el futuro. Habían desaparecido una a una de los aparentemente seguros refugios de Monterrey,
solo para terminar encadenadas como animales en el fondo de una piscina abandonada, mientras su asesino o asesinos las torturaban sistemáticamente durante días o semanas antes de finalmente permitirles morir. Necesitamos revisar a fondo los antecedentes de absolutamente todos los empleados que trabajaron en Las Palomas durante los años previos al cierre, dijo finalmente Carmen con férrea determinación. Alguien conoce este lugar, sus horarios, sus sistemas de seguridad y su infraestructura subterránea a la perfección, como para planificar y ejecutar algo de esta magnitud durante años sin ser detectado. Los registros municipales de recursos humanos muestran que Las Palomas empleó a un gran número de personas durante sus últimos años de funcionamiento regular. Socorristas certificados, personal de mantenimiento de piscinas, administradores, supervisores de seguridad y personal de limpieza y mantenimiento general. La mayoría de estos exempleados fueron contactados rápidamente por el investigador y descartados tras exhaustivas entrevistas y verificaciones de antecedentes. Pero 3 nombres específicos presentaron problemas significativos e inquietaron a los clientes. El primero fue Jesús Maldonado Torres, el principal supervisor de mantenimiento durante los últimos 5 años de operación, quien desapareció por completo poco antes del cierre oficial del complejo, sin dar explicaciones satisfactorias a su familia, compañeros de trabajo ni supervisores municipales. El segundo nombre problemático fue Patricia Ruiz Hernández, gerente general del complejo, quien falleció en un accidente automovilístico aparentemente rutinario en la carretera a Laredo en 2009. Aproximadamente un año después del cierre. Y el tercer nombre, el más inquietante de todos, fue Esteban Cortés Villareal, el principal rescatista y oficial de seguridad durante el turno de noche, quien fue despedido aproximadamente 3 meses antes del cierre oficial por describir vagamente su conducta como inapropiada para los usuarios del complejo. Pero los detalles específicos de su incidente fueron misteriosamente eliminados de todos los registros oficiales. Esteban Cortés Villareal, murmuró Saldaña pensativo mientras observaba la fotografía descolorida de su expediente personal, que mostraba a un hombre de imponente apariencia. 32 años al momento de su desesperación, soltero y sin familia a su cargo, vivía completamente solo en una modesta casa de la colonia Independencia, según su último domicilio registrado. La fotografía oficial de identificación mostraba a un hombre de piel atlética y musculosa, evidentemente en excelente condición física, con cabello oscuro cortado al estilo militar muy corto, y ojos que, incluso en la foto descolorida y borrosa del registro oficial, parecían intensos, profundamente inquietantes y perturbadores. Había algo indefinido en su expresión facial, y su mirada directa a la cámara transmitía una sensación de frialdad y control que facilitaba la circulación. ¿Trabajó alguien del equipo de investigación original con él durante la investigación inicial, cuando comenzaron las desapariciones?, preguntó Carmen, mientras revisaba meticulosamente los archivos de la investigación original. Saldaña revisó exhaustivamente todos los archivos disponibles de las investigaciones de personas desaparecidas de 2007 y 2008. No se menciona en ningún documento oficial. Es como si, tras la desesperación de Las Palomas, simplemente hubiera desaparecido por completo de todos los registros oficiales. La búsqueda intensiva de Esteban Cortés Villareal se centró de inmediato en la prioridad absoluta de toda la investigación. Su última residencia conocida, según los registros municipales, era una pequeña casa de una sola planta en una tranquila calle arbolada de la colonia Independencia,
ubicada a menos de 5 kilómetros de Las Palomas. Cuando el equipo de investigación siguió la dirección específica, acompañado de unidades de apoyo y técnicos especializados, encontraron una propiedad completamente abandonada, con todas las ventanas tapiadas con láminas de metal corrugado, y un jardín delantero completamente cubierto de maleza que había crecido sin control durante años. Los vecinos de las casas vecinas, entrevistados sistemáticamente por los investigadores, describieron vívidamente a Cortés como un hombre extraño, antisocial y profundamente solitario, que trabajaba exclusivamente de noche y dormía de día, manteniendo horarios completamente abiertos al resto de la comunidad. Mantenía su propiedad meticulosamente limpia y en perfecto estado, pero rara vez interactuaba socialmente con nadie del vecindario, incluso cuando los vecinos se esforzaban deliberadamente por entablar conversaciones amistosas. Varios mencionaron específicamente que, después de 2008, simplemente fueron abandonadas por completo. Aunque la casa nunca se puso oficialmente a la venta, ni se alquiló para realizar más investigaciones. Ese chico era muy extraño, siempre me hacía pasar un mal rato, comentó Esperanza Morales, una vecina de 68 años que vivió felizmente en la casa de al lado durante más de 30 años. Siempre cargaba bolsas grandes y pesadas en su camioneta desde la madrugada, como si estuviera filmando cosas que no quería que nadie viera. Mi querido esposo, que en paz descanse, siempre me decía que algo definitivamente no andaba bien con ese chico. Cuando finalmente bloquearon la orden judicial tras presentar pruebas suficientes ante un juez federal, el equipo de investigación que encontró en la casa de Cortés superó con creces sus expectativas y temores. El ático de la casa se transformó por completo en una especie de sótano macabro y centro de operaciones criminales. Las paredes estaban meticulosamente cubiertas con cientos de fotos de las víctimas, tomadas obviamente sin su conocimiento ni consentimiento, mientras realizaban sus actividades cotidianas. Caminando al trabajo, esperando el autobús, comprando en el mercado, saliendo de la escuela. Había mapas extremadamente detallados de toda el área metropolitana de Monterrey, con rutas específicas marcadas en diferentes colores, horarios de trabajo meticulosamente documentados para cada víctima y, lo más inquietante de todo, diarios personales escritos a mano que documentaban el seguimiento obsesivo de cada persona durante semanas o incluso meses antes de su desaparición. María González vende su trabajo como empleada doméstica todos los martes a las 6:30 p.m. en punto. Toma el autobús de la Ruta 15 en la parada de la Avenida Constitución. Leyó Saldaña directamente de uno de los 4 escritos con una letra meticulosa y obsesivamente ordenada. Camina completamente sola exactamente 3 cuadras antes de llegar a tu casa en la Colonia Moderna. El mejor momento para hacerlo es aproximadamente 15 minutos entre las 7:45 y las 8:00 p.m., cuando la calle está más oscura y hay menos tráfico peatonal. Los diarios revelaban un nivel de obsesión, planificación sistemática y conocimiento íntimo que literalmente conmovía a quienes deseaban aprender. Cortés había documentado no solo a los patrocinadores del movimiento y las rutinas diarias de sus víctimas, sino también detalles sumamente íntimos de sus vidas personales: con quién vivían, quién sería el más visible, sus horarios de trabajo, sus relaciones familiares y románticas, e incluso observaciones detalladas sobre sus miedos, deficiencias psicológicas y vulnerabilidades emocionales, aparentemente identificadas durante meses de vigilancia obsesiva. En el garaje anexo a la casa, encontré la camioneta mencionada específicamente por varios lugareños. Una Ford F-150 azul oscuro de 2005, ampliamente modificada con fines siniestros. El interior había sido completamente alterado.
Se habían quitado los asientos traseros y se habían reemplazado profesionalmente con anillos metálicos soldados directamente al chasis del vehículo. Todo el suelo estaba cubierto con múltiples capas de plástico negro grueso de calidad industrial, y había manchas oscuras y persistentes que, tras análisis de laboratorio posteriores, confirmaron que eran sangre humana de varias víctimas. Pero lo más escalofriante e inquietante de todo era la sala principal de la casa, que Cortés transformó por completo en una especie de santuario macabro dedicado exclusivamente a su obsesión criminal. Las paredes estaban meticulosamente cubiertas con fotografías aéreas de las palomas, tomadas en diferentes épocas del año y desde múltiples ángulos, planos arquitectónicos detallados de todo el sistema de túneles subterráneos obtenidos de fuentes desconocidas y cálculos matemáticos precisos sobre la gravedad específica del hormigón. Las cadenas necesarias para sujetar los cuerpos sumerios a diferentes profundidades y los tiempos de descomposición en agua clorada a distintas temperaturas. En el centro de la habitación había un escritorio metálico donde Cortés, al parecer, había planeado meticulosamente algo mucho más ambicioso y aterrador. Los papeles, cuidadosamente organizados, mostraban mapas detallados de otros complejos acuáticos ubicados en Monterrey y ciudades cercanas, Guadalupe, Apodaca, García e incluso algunas instalaciones en Saltillo y Reynosa. Cada ubicación contenía notas exhaustivas sobre sistemas de seguridad, horarios de atención, número de empleados, estructuras subterráneas y posibles rutas de acceso. «Dios mío», susurró Carmen mientras revisaba meticulosamente los documentos dispersos por la oficina. Sus actividades no se detuvieron en Las Palomas. Tenía planes detallados y específicos para expandir sus operaciones a todo el noreste de México. El descubrimiento más inquietante y escandaloso se produjo cuando los técnicos especializados examinaron una caja de seguridad de acero reforzado cuidadosamente escondida en el armario principal de la residencia. Dentro se encontraba una colección de videos grabados con una cámara digital antigua, pero de buena calidad. Los primeros minutos de reproducción fueron más que suficientes para que el equipo forense especializado determinara que el contenido no era apto para ser visto por personas no especializadas en delitos violentos. Los videos muestran con gran detalle la tortura sistemática que Cortés infligió personalmente a sus víctimas en la alberca Las Palomas durante periodos que se extendieron por días o semanas. Los videos confirman a quienes sospechan de la metodología específica de Cortés. Utilizaba su profundo conocimiento del complejo y su acceso a láminas maestras para entrar de noche, cuando no contaba con seguridad personal. Transportaba a sus víctimas inconscientes a través del túnel subterráneo utilizando el camión modificado y el sistema de postes que había instalado. Una vez en la piscina, las encadenaban sistemáticamente al fondo mediante rejillas especiales y las llenaban gradualmente con agua altamente clorada. Las mantenían con vida durante días o semanas, utilizando equipos de descanso recreativo para proporcionarles aire mientras sufrían torturas psicológicas y físicas de una crueldad indescriptible. La investigación reveló que Cortés desarrolló gradualmente su obsesión durante sus años trabajando como salvavidas en Las Palomas. Al principio, simplemente seguía y fotografiaba a escondidas a atractivas bañistas, pero con el tiempo, su comportamiento se volvió cada vez más agresivo, invasivo y depredador.
Su desesperación comenzó después de que varias mujeres denunciaran oficialmente que las acosaban persistentemente, las fotografiaban sin permiso y las seguían hasta sus casas tras salir del complejo. La desesperación fue el evento específico que lo impulsó definitivamente a traspasar el umbral entre la fantasía y la acción, explicó el doctor Andrés Villareal Sánchez, psicólogo forense y perfilador criminal, quien fue traído específicamente desde la Ciudad de México para desarrollar el perfil psicológico completo del asesino. Perdí su acceso legítimo y autorizado al lugar que se convirtió en el centro geográfico y emocional de todas sus fantasías sexuales y violentas. Pero conocía el complejo lo suficientemente bien como para encontrar métodos alternativos de acceso que le permitieran continuar e intensificar sus actividades. Villareal estudió casos similares de asesinatos en serie durante más de 2 décadas de su carrera profesional, pero la meticulosa sistematización, la prolongada duración y la sofisticación técnica de los crímenes de Cortés lo situaron en una categoría extremadamente inusual de psicópatas altamente funcionales. La combinación específica de voyeurismo, seguridad planificada, tortura prolongada y el uso de un espacio público abandonado como asesino privado demostró un nivel de sofisticación psicopática y criminal estadísticamente muy poco común, incluso entre asesinos en serie de renombre internacional. A medida que la investigación seguía atrayendo recursos adicionales del gobierno estatal y federal, la búsqueda nacional de Esteban Cortés se intensificó drásticamente. Su fotografía, actualizada mediante software de vigilancia, se distribuyó a todos los departamentos de policía del país. Se emitió una alerta roja internacional a través de Interpol, y se ofreció una recompensa de 5 millones de pesos por información que condujera a su captura. Pero el hombre parecía haber desaparecido por completo en la segunda temporada después de 2008. Fue Rodrigo, durante una de sus obsesivas revisiones nocturnas de los planos técnicos del complejo, quien propuso una teoría que cambiaría por completo el curso y la dirección de la investigación. Durante su análisis de ingeniería de los sistemas subterráneos, observó algo crucial que había pasado desapercibido en todas las investigaciones previas. El túnel utilizado por Cortés no terminaba en Las Palomas, como todos suponían. Los planos originales de la infraestructura indican que se extendería varios kilómetros más, conectándose con el sistema principal de alcantarillado y drenaje que se extiende como una red arterial por toda la zona industrial de Monterrey. ¿Y nunca saliste de la zona?, sugirió Rodrigo durante una reunión nocturna del equipo de investigación en las oficinas temporales de Las Palomas. ¿Y viviste todos estos años en algún lugar dentro del sistema de túneles subterráneos? La idea era ambiciosa y, a la vez, completamente plausible desde un punto de vista técnico. Los túneles de drenaje de Monterrey formaban una vasta y en gran parte desconocida red que se extendía cientos de kilómetros bajo toda el área metropolitana. Muchos tramos fueron abandonados, modificados o simplemente olvidados durante décadas de rápido crecimiento urbano y modernización de infraestructuras, creando un complejo laberinto subterráneo que la gente a menudo conocía por completo o tenía zonas para explorar con regularidad. Carmen coordinó de inmediato una operación de búsqueda masiva en los túneles subterráneos, con la participación de recursos de diversas agencias. Equipos especializados de espeleólogos urbanos, acompañados por militares y técnicos de rescate, comenzaron a explorar sistemáticamente todas las redes accesibles del sistema de drenaje que tuvieran conexión directa o indirecta con Las Palomas. Fue una labor extremadamente peligrosa y técnicamente compleja. Muchos túneles quedaron parcialmente inundados con agua contaminada. Otros
sufrieron derrumbes estructurales parciales y todos quedaron sumidos en una oscuridad absoluta y claustrofóbica que requirió iluminación especializada. Durante 3 intensos y agotadores días, los equipos de búsqueda exploraron más de 7 kilómetros de túneles sin encontrar rastro alguno de Cortés ni evidencia de ocupación humana reciente. Pero al 4.º día de búsqueda, un equipo que exploraba una sección particularmente remota y de difícil acceso cerca de la zona industrial pesada, encontró indicios inequívocos de ocupación humana a largo plazo. Restos de comida enlatada con fechas de caducidad recientes, mantas y ropa que no había estado expuesta a la intemperie durante largos periodos, y lo que parecían ser herramientas de pesca artesanal y sistemas de purificación de agua improvisados pero funcionales. Sin duda, alguien ha estado viviendo aquí durante un tiempo considerable, comunicó por radio a la base el líder del equipo de espeleología. Y, a juzgar por las marcas recientes en el terreno y la distribución de la zona, parece que alguien se mudó de aquí muy recientemente, posiblemente en las últimas 48 horas. La búsqueda se intensificó de inmediato y se centró específicamente en esta zona geográfica. Los túneles en esta zona en particular eran considerablemente más anchos que las otras secciones, ya que fueron diseñados originalmente en la década de 1960 para gestionar el drenaje industrial de las plantas metalúrgicas y químicas cercanas. Algunos tenían pequeñas cámaras laterales que originalmente se utilizaban para albergar equipos de bombeo y sistemas de filtración, creando espacios relativamente grandes y secos, ideales para establecer un refugio temporal o incluso permanente. Fue en una de estas cámaras laterales, ubicada aproximadamente a 8 metros de la entrada más cercana, donde finalmente lo encontró después de años de búsqueda. Esteban Cortés Villarreal tuvo una historia dramática y notoria durante los primeros años tras su desaparición de la superficie. Su cabello, que en las fotos oficiales aparecía oscuro y perfectamente cortado al estilo militar, ahora era completamente canoso y le caía hasta los hombros en mechones grasientos y desalinizados. Su cuerpo, antaño atlético y musculoso tras años de trabajo como rescatista, estaba demacrado y esquelético tras años de supervivencia subterránea con recursos limitados. Su piel tenía una palidez enfermiza, característica de alguien que había pasado años sin exposición regular a la luz solar. Pero sus ojos conservaban la misma intensidad evocadora y controlada que mostraban en sus fotos del archivo personal de las palomas. Cuando los potentes reflectores de los oficiales iluminaron repentinamente su refugio improvisado, pero cuidadosamente preparado, Cortés no mostró sorpresa, resistencia ni intención de escapar. Simplemente levantó las manos lentamente, con movimientos calculados y deliberados, y esbozó una sonrisa que literalmente le quitaba la sangre a cualquiera que quisiera verlo. «Sabías que me encontrarías tarde o temprano», dijo, con la voz ronca y áspera por años de deseo social y vida clandestina, pero mantuvo un tono extrañamente informal y controlado. Sobre todo después de que decidí reabrir las palomas y empezar las renovaciones. Era solo cuestión de tiempo. Su escondite subterráneo era una cápsula del tiempo macabra y perfectamente organizada que revelaba el alcance de su obsesión criminal. Guardaba meticulosamente los trofeos de cada uno de sus 30 y sus víctimas, tesoros personales, documentos de identidad, fotografías de familiares ocultas de sus pertenencias durante los secuestros y otros objetos íntimos que claramente tenían un valor sentimental para las víctimas. Las paredes del escondite estaban completamente cubiertas de recortes de periódico sobre las desapariciones, meticulosamente organizados por fecha cronológica
y pegados en patrones obsesivamente planificados. En un rincón en particular, había cuadernos más recientes, llenos de nuevos planes detallados y observaciones sobre posibles futuras víctimas, que había estado monitoreando y estudiando sistemáticamente desde su escondite subterráneo durante todos estos años. ¿Por qué? Fue la única pregunta que Carmen pudo hacer cuando los oficiales de su esposa fueron desterrados y le leyeron oficialmente sus derechos constitucionales. Corté directamente a su mirada con esos ojos intensos y perturbadores, y su hijo se abrió de una manera que fue profundamente inquietante y escalofriante. «Porque tú podías», respondió con absoluta sencillez y calculada frialdad. Porque en Las Palomas lo controlaba absolutamente todo: el agua, el tiempo, la luz, el aire, la vida y la muerte. Era un poder absoluto y perfecto. Era mi reino privado. ¡Andas! El juicio de Esteban Cortés Villarreal se convirtió inevitablemente en uno de los procesos judiciales más publicitados, seguidos con atención y controvertidos en la historia del sistema judicial de Nuevo León. Durante meses, los escabrosos detalles del caso dominaron por completo la prensa local, nacional e incluso internacional, y Las Palomas se convirtió para siempre en un símbolo global del horror que puede ocultarse en los rincones más cotidianos y aparentemente inocentes de nuestras comunidades. El proceso judicial duró más de 2 meses con audiencias, testimonios periciales, presentación de pruebas forenses y deliberaciones. Cortés fue finalmente declarado culpable de 3 cargos de homicidio en primer grado, así como de múltiples cargos de secuestro agravado, tortura, profanación de tumba y otros delitos menores relacionados. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, la pena máxima permitida por el sistema judicial mexicano. A lo largo del proceso legal, mantuvo la misma actitud despreocupada y controlada, observando el ambiente en el lugar donde se cometieron los asesinatos más brutales y sistemáticos de la historia reciente de México. Las familias de las víctimas y los niños finalmente pudieron obtener las respuestas que buscaban desesperadamente durante más de 5 años, aunque el impacto emocional fue absolutamente devastador. Muchas familias pasaron décadas sin que los medios supieran exactamente qué les había sucedido a sus seres queridos, lo que alimentaba una esperanza cada vez más frágil, pero persistente, de que algún día regresarían milagrosamente a casa, sanos y salvos. Mi hija María tenía toda la vida por delante cuando desapareció, dijo José González, padre de María González Rodríguez, durante la audiencia pública para su sentencia definitiva. Planeaba estudiar enfermería, quería casarse con su novio, soñaba con tener hijos algún día. Este monstruo no solo se la llevó para siempre, sino que también le robó 15 años enteros de duelo digno, 15 años sin saber si estaba viva o muerta, si sufría en algún lugar o si necesitaba nuestra ayuda. Rodrigo continuó trabajando profesionalmente en proyectos de construcción e ingeniería en el área metropolitana de Monterrey y el noreste de México, pero nunca logró superar por completo el impacto psicológico de lo visto y descubierto en Las Palomas. Describió lo que él mismo reconoció como una obsesión por revisar exhaustivamente los sistemas subterráneos y la infraestructura de cada proyecto en el que trabajaba, siempre en busca de indicios de que alguien más pudiera estar utilizando estos espacios ocultos con fines siniestros o criminales. Carmen finalmente decidió dejar su puesto relativamente estable en la administración municipal y regresó a la política activa, especializándose específicamente en la investigación de casos de personas desaparecidas en todo el estado de Nuevo León. La traumática pero reveladora experiencia en Las Palomas reavivó su pasión por la justicia y la protección de las víctimas inocentes,
y rápidamente se convirtió en una de las investigadoras más respetadas y eficaces del Estado en casos complejos de desapariciones. Hay muchos otros Esteban Cortés por ahí, operando en secreto en nuestras comunidades, les decía con frecuencia a sus nuevos compañeros durante las sesiones de entrenamiento. La diferencia crucial es que ahora sabemos exactamente qué buscar, qué identificar y cómo conectar casos aparentemente aislados. El complejo Las Palomas nunca fue reabierto al público. Tras el juicio y las exhaustivas investigaciones forenses, el municipio de San Nicolás tomó la decisión definitiva de demoler completamente todas las instalaciones y convertir el terreno en un parque conmemorativo permanente dedicado específicamente a honrar la memoria de los 30 y las víctimas. Los túneles subterráneos se sellaron permanentemente con hormigón armado y se instaló un sofisticado sistema de monitoreo electrónico para garantizar que nadie pudiera acceder a ellos en el futuro. En el mismo lugar donde una vez estudié la alberca principal, ahora se alza un jardín circular cuidadosamente diseñado con 32 árboles nativos de la región, cada uno plantado específicamente en memoria de una víctima. Las especies seleccionadas incluyen mezquites, anacuas y ébanos, que prosperan en el clima árido del noreste de México y crecerán fuertes y altos durante décadas. Una placa de bronce en el centro geográfico del jardín lleva meticulosamente los nombres de las víctimas, junto con sus edades al momento de su muerte, y una inscripción sencilla pero conmovedora que dice: para que sean olvidados y para que su memoria nos inspire a proteger a los inocentes. Los años transcurrieron lentamente, pero el incidente de Las Palomas dejó una huella imborrable en la conciencia colectiva de Monterrey y de todo México. Sirvió como un recordatorio constante de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados y aparentemente seguros, y de la crucial importancia de mantener una vigilancia activa sobre nuestras comunidades, especialmente cuando se trata de proteger a los más vulnerables. Rodrigo visita ocasionalmente el monumento en las últimas tardes de la semana. Se sienta en una de las bancas de hierro forjado que rodean el jardín circular y observa con contemplación los árboles que han crecido cada vez más fuertes y altos bajo el implacable pero vivificante sol de Nuevo León. A veces se pregunta filosóficamente si hizo bien en insistir en la renovación que finalmente condujo al descubrimiento de los crímenes. Otras veces se pregunta sobre la preocupación por otros terribles secretos que permanecen enterrados bajo la superficie aparentemente normal de la ciudad que ama profundamente. Carmen también visita el monumento con regularidad, especialmente durante los aniversarios del descubrimiento y en fechas importantes, como el Día de Muertos. Siempre lleva flores frescas compradas en el mercado local y dedica varios minutos de respetuoso silencio ante cada árbol, leyendo atentamente los nombres grabados en pequeñas placas de bronce colocadas en el pie de cada árbol. Es su forma personal de honrar no solo a las víctimas que nunca conoció en vida, sino también su propio compromiso profesional y moral para garantizar que ninguna otra familia tenga que pasar por la prolongada agonía de no saber qué les ocurrió a sus seres queridos. La historia de Las Palomas terminó exactamente como debía, no con el triunfo del mal sobre el bien, sino con el poder irreprimible de la verdad para sanar legados profundos, la inquebrantable determinación de la justicia para finalmente prevalecer sobre la impunidad y la extraordinaria capacidad de una comunidad unida para transformar un lugar asociado con el horror y la muerte en un espacio dedicado a la memoria, la reflexión y la renovada esperanza. En una ciudad mundialmente conocida por su fuerza industrial, espíritu emprendedor y resiliencia,
Este pequeño pero significativo parque conmemorativo representa algo igualmente importante: la fuerza moral colectiva necesaria para enfrentar la oscuridad más profunda y elegir la luz, la vida y la dignidad humana.